¿Qué tal, traders? En el video del día de hoy vamos a observar la estrategia que a mí en lo personal me hizo rentable. Quiero comentarles que antes de yo establecer lo que es esta estrategia, la verdad pasé por diferentes metodologías, iniciando con esta al inicio, observando lo que es la acción del precio, después aprendí lo que es el chartismo, lo que es por lo menos trading institucional, aprendí un poco de Smart Money, de ICT, para finalmente regresar a la primera estrategia que había aprendido que se basaba inicialmente en lo que es la acción del precio y es la que les voy a compartir el día de hoy, que fue la primera estrategia con la que yo comencé a obtener buenos resultados. Así que vamos al gráfico. Estando aquí en el gráfico, cabe recalcar que por lo menos esta estrategia es bastante sencilla. También obviamente que esta estrategia fue con la primera que yo comencé a obtener buenos resultados, a obtener esa consistencia en los mercados. Ya le he hecho un poco de optimizaciones, pero por lo menos esa estrategia sigue vigente hasta el día de hoy. ¿En qué se basa la estrategia? La estrategia se basa en tres puntos. Uno, identificar la estructura del mercado. Dos, marcar un Fibonacci. Y tres, esperar en un nivel de Fibonacci que el mercado nos genere un patrón de velas. Esos son los tres únicos conceptos o acciones que nosotros esperamos que el mercado nos cumpla para nosotros buscar nuestra ejecución. Cabe recalcar que la idea es que nosotros siempre operemos a favor de la estructura porque eso nos va a dar a nosotros mayor probabilidad de éxito en esa operación que estamos ejecutando. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a hacer? Primero lo voy a graficar acá y después lo vamos a llevar al gráfico para ver cómo se va a comportar el mercado. Entonces, el primer paso es identificar la estructura. Entonces, yo observando la estructura, identificaré primero lo que es nuestros puntos estructurales y por ende el último impulso que el mercado nos ha generado, tomando acá en cuenta lo que es un nuevo bajo más alto y acá lo que es un nuevo alto más alto. Acto seguido, después de yo identificar la estructura y ver que este es mi último impulso, lo que hago es que marco mi Fibonacci. Recordemos que el Fibonacci lo marcamos desde el inicio del impulso hasta donde finaliza el impulso y alargamos. Entonces, yo lo que hago ya directamente es esperar a que el mercado nos genere a nosotros un retroceso hasta el nivel 70.5% de nuestro Fibonacci. ¿Por qué yo espero que el mercado haga un retroceso hasta el 70.5% del Fibonacci? Porque en base al backtesting y el testeo que yo le hice a ese nivel me di cuenta que era uno de los más efectivos que yo podía operar, ya que por lo menos probé el 50, 61, 78, 88, 95, pero todo el backtesting que yo realicé y el testeo que sigo haciendo en la actualidad, me di cuenta que el 70.5 para mi ejecución era el más efectivo. Entonces, lo que hacía uno, identificar estructura. Dos, esperar a que el mercado generase el retroceso hasta el nivel 70.5% de nuestro Fibonacci. Y tres, cuando el mercado llegaba allí, yo no operaba de manera inmediata. Yo lo que hacía es que esperaba un patrón de velas. Esperaba tres patrones de velas en específico, que era uno, la pin bar alcista, también como se le conoce la vela martillo. Dos, la envolvente alcista. O tres, la morning star, también como se le conoce, la estrella de la mañana. Entonces yo lo que hacía era esperar un patrón de velas ya directamente en ese nivel. Si el mercado no me genera patrón de velas, yo lo que hacía es que no operaba. Sí o sí esperaba mi patrón de velas. Entonces vamos a simular que acá el mercado nos generó a nosotros una pin bar alcista. Entonces, ¿cómo yo realizaba ya directamente mi ejecución? Inmediatamente yo observaba que el mercado acá me generaba una pin bar alcista, yo lo que hacía era que tomaba mi entrada. El stop loss yo lo ubicaba en el 100%. ¿Por qué ubicaba en el stop loss en el 100%? Porque de la única manera que el mercado va a ir al 100% es si genera lo que es un falso rompimiento o si genera un rompimiento de la estructura. Es de las únicas dos formas que el mercado tiende a ir a ese 100%. Por ende, ubicando el stop loss allí en el 100%, minimizo la probabilidad del stop, aumentando así la probabilidad de ganancia. También a su vez porque en el backtesting que le realicé, en el testeo que le realicé a toda la estrategia, me di cuenta que en muchas ocasiones por colocar el stop loss pequeño, el mercado iba y me sacaba y después iba al lugar donde tenía mi take profit. Entonces básicamente lo que optimicé fue que colocando el stop loss en el 100% me di cuenta que la estrategia tenía mayor efectividad y operaba con un riesgo-beneficio 1 a 3. Este era mi operativo. Con la primera operativa que yo comencé a obtener buenos resultados.
con un riesgo-beneficio 1-3, en la cual esperamos que el mercado continúe con esa estructura previa alcista que viene y finalmente vaya a darnos a nosotros ese nuevo take profit y por ende ese nuevo alto más alto. Ahora, el beneficio de tener una estrategia con un riesgo-beneficio 1-3 es que nos podemos permitir poco porcentaje de acierto y sin embargo vamos a poder llegar a ser rentables. Ejemplo, de 100 operaciones nosotros nos podemos dar el lujo de ganar 26 operaciones y ya vamos a ser rentables. Podemos perder 74 operaciones y ganar 26 y vamos a ser rentables. Si lo llevamos a 10 operaciones, podemos ganar 3 operaciones y perder 7 y vamos a ser rentables. Ese es el beneficio que nosotros tenemos al operar con un riesgo-beneficio 1-3, que podemos tener poco porcentaje de acierto y sin embargo podemos llegar a ser rentables, siempre y cuando tengamos una correcta gestión. ¿Y esto cómo lo vamos a ver en el gráfico? Si observamos acá en el gráfico del GBP/USD, acá en un ejemplo de una estructura bajista, entonces yo lo primero que hacía es llegar a identificar la estructura. Entonces identificaba que el mercado me estaba generando aquí un bajo más bajo, acá me estaba generando un alto más bajo y nuevamente acá veía que el mercado me estaba generando un bajo más bajo. Como primer punto identificaba lo que era la estructura del mercado, referenciando así cuál es el último impulso que el mercado nos está generando. Segundo, yo lo que hacía es que marcaba mi Fibonacci y a su vez esperaba que el mercado llegara a generar el retroceso a mi nivel 70.5% de Fibonacci, pero a su vez también que me generase un patrón de vela. No solo que toque el 70.5%, sino que esperaba ya directamente un patrón de vela. Como en el ejemplo, miren que acá en este escenario estaríamos observando nosotros una pin bar bajista. Entonces, yo lo que hacía, inmediatamente el mercado me tocaba el 70.5 y a su vez me generase el patrón de velas, yo lo que hacía es que tomaba mi entrada, el stop loss lo ubicaba en el 100%, como les decía, porque nosotros acá, uno, minimizamos la probabilidad del stop, ya que la única manera que el mercado era allí es generando un falso rompimiento o generando un rompimiento de la estructura. Y mi riesgo-beneficio lo hacía con un riesgo-beneficio 1-3. Ahora, al ser un riesgo-beneficio 1-3, debemos ser conscientes que van a haber en ocasiones que el mercado puede alargar un poco lo que es el tiempo en el cual desarrolla nuestra operación. Pero la idea es que nosotros confiemos en ese take profit final, porque recordemos que con este riesgo-beneficio podemos tener un poco porcentaje de acierto y sin embargo ser rentables. Y ya lo que hacía acá era que esperaba que el mercado continuaba con esa reacción fuerte a la baja que nos estaba generando, esperando que continúe generando lo que es sucesión de bajos más bajos. Miren, hay en ocasiones que esto puede llegar a suceder y es que en la mitad del trade uno ve como que se está regresando. Aquí es donde muchos traders cometemos el error de cerrar manualmente por miedo a que se nos regrese la operación. No, lo que es esta estrategia, una de las claves es confiar en su take profit final. Acá yo por lo menos tampoco colocaba break-even, porque me daba cuenta también que cuando yo colocaba break-even, en muchas ocasiones el mercado iba y me sacaban break-even y después daba el movimiento. Y en base al testeo que le hice, me di cuenta que no era necesario colocar break-even. Y eso, por lo menos, el siempre confiar en ese take profit final aumentaba lo que era mi porcentaje de acierto, mi win rate en lo que era la operativa. Esto sería en un escenario bajista, como decía, esperando que el mercado genere el retroceso al 70.5, genere un patrón de velas, en este caso una pin bar bajista, y operar con el riesgo-beneficio 1-3, ubicando nuestro stop en el 100% y con ese riesgo-beneficio 1-3. Ahora, ¿cómo lo vamos a observar en una estructura alcista? En una estructura alcista nosotros repetimos el mismo proceso. Lo primero, la identificación de la estructura. Miren, acá nos damos cuenta que el mercado venía con esa estructura alcista, el retroceso y el nuevo impulso, dándonos cuenta que así el mercado nos ha generado lo que ha sido sucesión de bajos más altos y también nos ha generado sucesión de altos más altos. Lo segundo que hacemos es que marcamos nuestro Fibonacci de inicio del impulso hasta donde finaliza el impulso. Recuerden que les hice una clase de cómo marcar nosotros nuestro Fibonacci, que se los voy a dejar por acá arriba en el link o también por lo menos en la descripción, para que en caso tal no tengan muy en claro cómo vamos a marcar el Fibonacci, ahí pueden ir a observar lo que es la clase. Ahora, el mercado comienza a hacer su retroceso. Nosotros vamos a esperar a que el mercado llegue a generar el retroceso al nivel 70% y en el 70.5% vamos a esperar un patrón de velas. Miren cómo acá también estamos observando que el mercado genera una pin bar alcista, pero también recuerden que puede ser o una envolvente alcista o una morning star o como algunos la conocen, una estrella de la mañana. Acá estaríamos ejecutando compra,
el stop loss yo lo ubicaba en el 100% y el take profit con nuestro riesgo-beneficio 1 a 3, proyectando así que el mercado va a continuar con la estructura previa que está generando y a su vez va a ir a generar un nuevo alto más alto. Y ya simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es tener paciencia para que el mercado comience a generar toda esa reacción que nosotros le estamos esperando. Recuerden siempre confiar en lo que es ese take profit final, para que por lo menos si el mercado se comienza a regresar o da por lo menos esas pequeñas velas que en ocasiones uno se llega a asustar, la idea es que siempre confiemos en ese take profit final, porque recordemos que al tener un riesgo-beneficio 1 a 3, tenemos la ventaja de tener un porcentaje de acierto pequeño y sin embargo vamos a ser rentables. Ahora, hay en ocasiones que el mercado también nos va a dar esos stop loss, porque sabemos que los stop loss hacen parte de toda estrategia, pero la idea igual es que esos stop loss que nosotros tomemos sea respetando esa ejecución al 100%. Como ustedes logran observar, miren que es una estrategia bastante simple, bastante sencilla de nosotros colocar en práctica y a su vez ustedes van a observar que es bastante efectiva. Porque como les decía, ustedes arriesgando un ejemplo, 1% para arriesgar 3%, pueden ganar 3 operaciones. En esas 3 operaciones están ganando 9%, porque cada operación ganadora equivale a 3%. Y pueden perder 7 operaciones, donde cada operación perdedora equivale a 1%. Entonces, básicamente, 9% que estamos ganando en las operaciones ganadoras, menos 7%, nos daría una rentabilidad de más 2%. Esto en un total de 10 operaciones, que claro, ya sabemos que simplemente lo que debemos hacer es proporcionar a las operaciones que estemos ejecutando, pero que lo mínimo que nosotros deberíamos de tener en nuestro porcentaje de acierto es de un 26 a un 30% y la rentabilidad va a estar allí. Y se van a dar cuenta que con esta estrategia, que miren que es bastante sencilla de utilizar, van a llegar a comenzar a tener esos buenos resultados. Otra recomendación que yo les doy para comenzar a utilizar esa estrategia es que comiencen a aplicarla única y exclusivamente en un activo, que empiecen a especializarse en operar un activo y a su vez también una sola sesión, ya sea que operen la sesión de Nueva York, ya sea que operen la sesión de Tokio o ya sea que operen la sesión de Londres, porque eso también tiende a aumentar mucho lo que es nuestra efectividad, porque en vez de operar un día en una sesión, otro día en otra, tiende en ocasiones a sabotear una sesión, los resultados de otra sesión. Entonces es chévere que por lo menos ustedes empiecen a aplicarlo única y exclusivamente en un activo y también en una sesión y van a observar cómo sus resultados comienzan a ser bastante positivos. La idea es que coloquen en práctica lo que es esta estrategia que a mí en lo personal fue la primera estrategia que me comenzó a generar rentabilidad de manera consistente en los mercados. Y me recuerden que cuando a lo mejor llegue 1, 2 o 3 stop loss, la idea es que nosotros no cambiemos de estrategia, sigamos utilizando la misma estrategia, que recordemos que al fin y al cabo nuestra rentabilidad no se mide en un solo trade o en 2 trades, sino que se va a medir en un conjunto de operaciones que vamos a ir ejecutando a lo largo del tiempo. También recuerden que cualquier duda o consulta que tengan al respecto, en la parte de la descripción les voy a dejar el link de la comunidad, donde allí obviamente les enseño todos los trades que estoy tomando, les enseño todo el paso a paso que tomo en los trades y en las operaciones que estamos tomando, y a su vez también les dejo mi Instagram para cualquier duda o consulta que tengan al respecto. Nos vemos en un siguiente video.